había tomado este texto del capítulo 16, verso 20 del libro de Job. Al principio de las lecturas de las dos partes que hemos compartido ya, al inicio este texto no coincidía con lo que estábamos hablando. Pero ahora en la tercera parte de esta enseñanza sí va a coincidir. Porque el mismo texto habla acerca de unos amigos que disputan con él o contra él. Y él menciona y dice, mis amigos, los amigos míos, mis hermanos del alma, mis amigos, se han convertido en mis acusadores. Pero yo pondré la confianza en mi Señor. Eso menciona allí. Y yo derramaré mis lágrimas delante de Dios. Ojalá el hombre pudiera, dice, disputar con Dios como lo hace con su prójimo. En otras palabras, si mis amigos tienen el poder para venir a discutir conmigo, a desafiarme a mí en mi dolor, ¿cómo me hubiese gustado yo también tener la posibilidad de hacerlo con Dios, discutir con Él y disputar con Él también? Dice, pero los años del hombre son contados y nosotros lo único que hacemos es ir camino a la muerte, porque así como hemos nacido con una fecha prefijada, también moriremos en una fecha prefijada. Eso es lo que menciona Job ahora. ¿Por qué razón Job dice lo que dice? ¿Por qué razón Job dice lo que dice? Ok. Ahora vamos a mirar nosotros la prueba. Otra de las pruebas más que Job tuvo en medio de todas las que ya hemos mirado en los domingos anteriores. Quiero que ustedes ahora vayan a la escritura, al libro de Job. Al libro de Job, el capítulo 2, por favor. Esta es la prueba. Recuerdan que Job tuvo la prueba con sus bienes y luego de sus bienes tuvo la prueba con sus hijos y luego de sus hijos con su propio cuerpo, luego con su esposa dejándole y abandonándole. Y ahora vamos a enfrentarnos, luego se tuvo con la reputación de él, quedó completamente devastado, nadie creía ni daba un peso con él, todo su buen nombre se había echado a perder. En otras palabras, Job no tenía absolutamente nada de qué gloriarse y nada en qué apoyarse. Estaba vil y despreciado completamente, a la deriva, nadie daba un peso por él. Pero ahora tiene otra prueba que es una prueba mucho más que compromete a su vida en la que se encontraba ya Job. Me había mencionado en la primera parte que hay un dicho que dice que del árbol caído todo mundo quiere hacer leña. O cuando le pasa algo a la persona, generalmente siempre sucede algo adicional como para aumentar el dolor o la preocupación. En el caso de Job, no solamente aumentó la preocupación, el dolor, sino que acabó totalmente con la seguridad que Job tenía, acabó totalmente con esa facilidad y ese confort que Job tenía, que Dios le había dado ese confort, terminaron completamente en su vida. Adicional a eso, ahora existe una demanda de parte de sus amigos. Ahora, antes de que vayamos a leer el capítulo 2 del libro de Job, yo quiero que ustedes noten un detalle bastante interesante. ¿Qué sucedió con Job después de que lo que le pasó, lo que le sucedió? Naturalmente el ser humano tiene la tendencia de justificarse. Entonces él se puso frente al espejo, todo ahí como estaba lleno de sarna y lleno de ese dolor, abandonado por su mujer, estaba totalmente acabado, devastado. Obviamente se puso frente al espejo y empezó a analizar su propia vida. ¿Por qué me sucede lo que me sucede? ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? Si yo he sido una persona que he tenido temor de Dios, he sido una persona que me he cuidado de no fallar a mi Señor,
he sido una persona que soy honesto, he sido recto en mis acciones, he sido prudente en mis palabras. ¿Por qué me tiene que pasar todo esto? Así como tú y yo, muchas de las veces que ocurren ciertas cosas en nuestras vidas y nosotros preguntamos, ¿por qué, Señor, me pasa esto a mí? Obviamente que la respuesta la tenemos ahí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho algo para que suceda algo. Porque dice la Escritura que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y Job estaba revisando en su vida, revisando en su pasado, a ver qué es lo que sucedió con él, que por qué razón estaba pasando lo que le estaba pasando. Al ver que no tenía respuesta, él empezó a justificarse y a decir, y ustedes pueden leer en casa con calma el capítulo 3. En el capítulo 3, él maldice el día en que nació. Dice, no hay por qué razón me está pasando todo esto. Porque yo he estado haciendo las cosas bien. Soy un buen padre, soy un buen esposo, soy un buen ciudadano, soy un buen comerciante, he sido dadivoso, he ayudado a todas las personas que necesitan. Siempre he hecho lo bueno. He honrado a Dios por sobre todas las cosas. Pero ¿por qué me sucede eso a mí? ¿Por qué me está pasando eso a mí? Y al no tener respuesta del por qué le está sucediendo eso a él, empieza a decir, maldigo el día en que nací. En otras palabras, entonces, ¿para qué sirvió haber nacido? ¿Por qué razón no morí al momento de nacer? Y inclusive él dice, ¿para qué mi madre me dio de lactar su pecho para yo alimentarme? ¿Por qué no me tiro a la basura y yo hubiese muerto y no hubiese pasado lo que estoy pasando? ¿Cuántos de los que se encuentran acá en algún momento dijeron, me arrepiento de haber nacido? ¿A alguien le pasó eso? ¿No es cierto que sí? A mí me pasó un montón de veces. Me arrepiento de haber nacido. ¿Por qué razón me trajiste al mundo, Señor? Y eso que nosotros tenemos la culpa en realidad. Y ahora este hombre sin culpa, es lo que estaba diciendo, me arrepiento de haber nacido. ¿Por qué razón, Dios, me trajiste a este mundo para sufrir de la manera como estoy sufriendo? Empezó a reclamar a Dios y a justificarse él mismo. Y él dijo, no, ¿por qué no morí? Es más, dijo esto, ¿por qué mi madre no me abortó? Él menciona ahí en el capítulo 3, dice, ¿y por qué razón mi madre no hizo alguna mala fuerza para que yo dentro de su vientre, dentro de su matriz, yo muera? ¿Por qué tuve que vivir? ¿Por qué tuve que nacer? ¿Cuánto no sería el dolor que él sintió? A tal punto que llegó a este extremo de rechazar su propia vida, maldecir el día en que él nació y mencionar inclusive de que por qué mi madre tuvo que traerme a este mundo. El dolor era grande. Ok, al ver esto, pero antes de que suceda esto, ocurrió lo siguiente. Lee conmigo 2:11 del libro de Job, por favor. Esta es la quinta prueba, es la sexta prueba de Job. Esta es la prueba más fuerte que Job tiene ahora. A continuación dice, y 3 amigos de Job, versículo 11 del capítulo 2, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar namatita. Ese es el trío de los titas. Amigos y compañeros de Job que vienen a consolar a Job. Sigue leyendo, dice esto, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, escucharon la novedad del dolor de Job, y ellos tomaron sus ropas y su maleta y vinieron a visitar a Job. Vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él, para consolarle, los cuales, presta atención esta característica de estos amigos. Yo creo que ninguno de ustedes quizás experimentaron este tipo de amistad. Job tenía tipos de amigos de alta calidad. Y aquí viene, los cuales, estos amigos, alzando los ojos desde lejos, ¿qué dice que pasó? No lo conocieron, pero eran amigos bien
cercanos a Job, pero no le conocieron. Ahora, ¿por qué no le conocieron? Por la condición en la que se encontraba, correcto, por la condición en la que se encontraba. ¿No le ha pasado eso a usted en algún momento de dificultad, de tribulación, de dolor, que usted estaba así atravesando y por consecuencia de ese dolor, esa preocupación, usted hasta flaqueó? Y no sé si usted está de acuerdo conmigo que cuando una persona está así toda rellenita, toda bien en su lugar, hasta más hermoso se ve, pero cuando flaquea, hasta más feo se ve. ¿O no? Así es cierto. Por eso es que cuando le encuentran así todo flaco, dice, oye, ¿qué te está pasando a ti? ¿Qué te está pasando a ti, hombre? Si te vas a desaparecer. Y aparece radiografía.